La gratitud es tener la condición o cualidades de agradecimiento. Además es una de las cualidades más nobles del ser humano. Esto es como la parte natural. La parte espiritual sería, los que amamos a Dios necesitamos ser agradecidos, tener una actitud constante de gratitud, porque sabemos que hemos recibido mucho más de lo que merecíamos. Somos libres y salvos gracias a Jesucristo. Ese es un regalo maravilloso de parte de Dios. Algunos ejemplos de gratitud en la Biblia serían los siguientes. Siempre es posible agradar a Dios. Según 1 Tesalonicenses 5:18, dice lo siguiente: den gracias a Dios en todo, subrayado y con negrito. Porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. A veces tenemos una actitud de que ¿por qué me pasa eso a mí? En algún momento tuve un accidente en moto, con una moto que tenía 2 días de comprada. ¿Por qué me pasa esto a mí? A veces no sabemos, pero algo que decía Job es lo siguiente en Job 2:10. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar los males? Número 2, honramos a Dios al darle gracias. Como decía Benjamín ahora, quien me ofrece su gratitud me honra. Al que encomiende su conducta le mostraré mi salvación. Salmos 50:23. Esto es abrir las puertas a una actitud de obediencia. 3, haz todo con gratitud. Sean agradecidos, anímense unos a otros. Hagan o digan, hágalo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios. Yo aparte de eso quisiera sumarle a Colosenses 3:23, que dice lo siguiente: cualquier cosa que hagan, de hecho o de palabra, háganlo para el Señor y no para los hombres. Eso les va a ahorrar muchos problemas, porque a veces cuando hacemos cosas esperando que el jefe agradezca algo, entonces se van a sentir a veces frustrados. Pero si lo hacen para el Señor y no para los hombres, van a ir de lo mejor. Número 4, reconoce y agradece la intervención de Dios. Aquí vamos a recordar el texto de Lucas 17, del 11 al 18, que es lo de los 10 leprosos. Mientras iban de camino, se los encontraron a Jesús y ellos gritaban para ser sanos. Y Jesús les dijo, vayan donde el sacerdote, y de camino ellos se dieron cuenta que estaban sanos, pero solo uno se devolvió, y de casualidad el que se devolvió era samaritano, a dar gracias. Seamos siempre como el samaritano, que no importa lo que pase, siempre tenemos por qué dar gracias. Ahora por último vamos a ver la aplicación. No permitas que las ocupaciones diarias te impidan de reconocer la obra de Dios. Algo importante, creo yo, o al menos trato de ponerlo en práctica, lo siguiente: al final de cada día, antes de acostarse, tengo un cuaderno donde pongo las cosas por qué dar gracias. No olvidemos las cosas mínimas que hayamos pasado. Si llovió, que el Señor nos guardó de un accidente, cualquier cosa que pasemos, anotémosla. Que nos quede claro que Dios estuvo con nosotros todo el día y nos guardó de todo. No seamos como los 9 leprosos que siguieron su camino sin tomar un momento para dar gracias a Dios por la sanidad de sus cuerpos. Demos gracias siempre a Dios por lo mínimo. No dejes que el día a día triunfe en hacerte olvidar la intervención de Dios en tu vida. Son tantas las cosas buenas que Dios nos da a diario. Desarrolla un corazón agradecido ante Dios y ante los que nos rodean. Esto a veces se vuelve contagioso. Cuando vayamos, bueno, a mí me pasa que cuando voy a almorzar siempre doy gracias a Dios. Y a veces tengo compañeros a la par que tal vez en algún momento asistieron a una iglesia. Y a veces yo noto que cuando ellos también van a almorzar, también dan gracias ahora. Entonces, siempre seamos agradecidos. Eso sería, gracias. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 3. Noten el verso 3, dice la palabra: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4, por medio de ellas nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que
por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Verso 5, por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y al amor fraternal y al amor, afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor, porque el verso 9 dice, quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. Qué hermosa promesa. Hermanos, Pedro dice, somos participantes de la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina. Y aquí es donde nosotros debemos de empezar en esta mañana. Usted es participante de la naturaleza divina de Dios. Según el apóstol Pedro en su carta, él dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo. Si usted ha huido de la corrupción que hay en el mundo, usted tiene la particularidad de ser parte de esto que es lo divino, participantes de la naturaleza divina. Parece que es como un rompecabezas que el Señor quiere armar en medio de esto. Ahora, me llama la atención y en esto vamos a compartir esta mañana. Dice, si estas cosas están, no los dejarán ociosos y sin fruto. No es 18 ahí, es 2 de Pedro 1:8, le faltó el puntito. En 1:8, en donde realmente el apóstol dice, si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas están, no los van a dejar estar ociosos. Esa es otra versión. Y sin fruto. Hermanos, si hay algo que Dios establece en la Biblia es fruto. Dios quiere ver fruto. Dios quiere ver fruto. Dios siempre querrá ver fruto. Por los frutos nosotros seremos conocidos. Y usted y yo en la vida, en la naturaleza humana también. Los frutos nos identifican. Lo que nosotros somos no es lo que decimos, sino que realmente lo que hacemos. Y ahí es donde usted y yo mostramos el fruto. Ahora, prestemos bastante atención porque hay un plan eterno de Dios con respecto a esto, que es que nosotros necesitamos entenderlo a toda manera. Nosotros tenemos una naturaleza divina. Según Pedro, en 2 de Pedro 1:3 y 4, dice, siempre debemos recordar que fue Dios en su infinita misericordia quien nos rescató y nos llamó a su luz admirable. ¿Quién fue el que nos rescató? Fue Dios. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Hermano, usted y yo no tendríamos y no podríamos ser salvos porque nosotros queremos ser salvos. Usted y yo no pudiéramos haber salido de tanta situación y adversidad si usted y yo no tuviéramos esa gracia salvadora, ese favor de Dios, esa misericordia de Dios. Amén. Ahora, ¿dónde está el momento en el que aplicativamente nosotros necesitamos entenderlo? Vean esa mano. Y ahí hay un gran secreto con respecto a querer vivir nosotros una vida que realmente sea una vida divina, una vida que tiene esa naturaleza divina. A ver, lo leemos entre todos al contar 3. 1, 2, 3. No te enfoques en lo que está en tus manos. Enfócate en lo que Dios quiere darte. A ver, no debemos de enfocarnos en aquellas cosas que tenemos en la mano. Esto que tenemos en la mano es lo que nos distorsiona en nuestra vida cristiana. Lo que nosotros tenemos, hermanos, hay tanto esfuerzo por mantener aquello que tenemos que se nos olvida que Dios quiere darnos algo. Y mientras usted tenga su mano ocupada, será difícil para Dios darte algo. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos exhorta y nos anima que debemos de vaciarnos a nosotros mismos, que debemos de vaciarnos para ser llenos de Él, que debemos de vaciarnos para poder entender que Él quiere darme algo diferente. Por eso no
te enfoques en lo que está en tus manos. Hermanos, el problema del ser humano es siempre tratar de guardar aquello que tiene. Y eso es pues sabio, tampoco vamos a despilfarrar. Pero a veces nosotros nos concentramos tanto en lo que tenemos, que por lo que tenemos, que Dios nos dio, descuidamos a Dios. ¿Aló? Pues están muy... de corazón a corazón nos dejó en silencio. Sí, hermanos, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que nosotros muchas veces Dios nos ha dado una bendición y esa bendición a nosotros hace que corramos nosotros en espacios y en momentos en donde entonces nos desocupamos de Dios, porque tenemos lo que tenemos. Quizá y muchas veces el gran problema del cristiano es que hasta que no esté muy enfermo, hasta que no tenga una gran necesidad, entonces no clama a Dios. Decía Marito de una forma muy bonita con respecto a esto. Gracias, Marito, por compartir eso. Dale gracias a Dios por aquellas pequeñas cosas, pero soltar para entender que hay que enfocarnos en lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Hay un gran plan, ¿verdad? Y la palabra nosotros necesitamos en todo esto. Veamos verso del 5 al 7. Vean lo que el apóstol dice. El apóstol dice en 5, por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud. Ustedes diligentes, esfuerzo máximo, diligente. ¿Qué es una persona diligente? Aquella que hace un esfuerzo máximo. Y no solamente dice que tenemos que ser diligentes, que tenemos que ser activos en la obra del Señor. Cuando la palabra aquí nos remite a esto, precisamente debido a que Dios ha prometido proveernos con sus recursos, necesitamos trabajar diligentemente con Él en la renovación de todo lo que nosotros somos como personas, hermanos. Necesitamos nosotros ser actores y realmente participantes activos en la obra del Señor. Yo no sé cuán activo es usted en la obra del Señor. Yo no sé, solo usted lo sabe. Porque a veces nosotros descuidamos a esa parte. Activos. ¿Es usted una persona activa? ¿Está usted en el pendiente de Dios? ¿Está usted en la oración? ¿Está usted en el estudio de la Biblia? ¿Está usted en el tema de poder compartir de Cristo a otras personas? ¿Está usted en el tema de vivir una vida piadosa? ¿Está usted en el tema de ser una carta abierta, un testimonio? Eso es ser activo en el reino de Dios. Amén. Y si nosotros logramos hacer esto, entonces vamos a encontrar que nos vamos a involucrar activamente, con toda diligencia, hermano. Es decir, ¿qué es diligente? Esfuerzo máximo. ¿Cuánto da de usted de su esfuerzo en su vida cristiana? ¿Cómo lo conocen a usted los compañeros de su trabajo, sus vecinos? ¿Está dando usted el esfuerzo máximo para que Cristo sea visto en medio de su corazón, de su vida? Ahora, aquí es donde viene el gran plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene que empezar a acomodar, hermanos, algunas piezas en medio de nosotros. Y será importante que usted y yo podamos ver que en este acomodo hay que dejar que Dios mueva las piezas en tu vida. Hay que dejar que Dios mueva las piezas en tu vida. Nosotros a veces queremos acomodar las cosas de la vida y nos enredamos, hermanos. Porque tenemos que seguir confiando que el Señor es el que sabe dónde calza cada pieza en tu vida. Tal vez usted no vea propósito, usted no vea plan en medio de esto. Tal vez usted no está viendo cómo Dios está funcionando en medio de su vida. Y para usted y para mí nos parece absurdo, nos parece, ¿verdad? Decía hoy Marito, dice, y tenía recién en mente la moto y me tuve un accidente con moto nueva, ¿verdad? Son cosas de usted dice, ¿y por qué? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me está pasando esto en mi núcleo familiar? ¿Por qué la situación en mi núcleo familiar está así? Hermanos, hay que dejar que Dios mueva las piezas y las acomode en tu vida. Pero a veces Dios viene y pone piezas en nuestra vida y nosotros no sabemos resolverla. Nosotros nos incomoda o nos inquieta. Nosotros pensamos que Dios se equivoca. ¿Aló? Solo yo he pensado eso. Que Dios está equivocado. Señor, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué a usted? Porque usted está capacitado. Porque Dios no ha descuidado la obra de sus manos. Porque Dios conoce tu corazón. Porque Dios conoce tu vida. Porque Dios conoce tu fuerza. Porque Dios conoce tu esfuerzo. Porque Dios sí sabe por qué a usted. Él sí sabe. Él deje usted que las piezas, Él las acomode en tu corazón. Como usted está, donde usted está, es como Dios realmente lo quiere.
Y alguien me podría a mí decir, porque esto es tema de discusión en muchas áreas donde yo comparto. Ah, bueno, quiere decir que entonces, como me caí del techo, ese era el propósito de Dios. No sé, pregúntele a Eduardo. Gracias a Dios está bien. Para mí es milagroso. De ahí arriba, sale, claro, está en abstinencia total, no puede darle besitos todavía a Mori. Estamos orando por eso. Ya puede, ok, listo, vea. Ya, gloria, milagros, Señor. Pero vean que son cosas, y las cosas que a nosotros nos pasan, que son dificultades, que son adversidades, a veces, ¿verdad que no sabemos dónde colocarlas? ¿Dónde calza el propósito de Dios de soberanía en medio de una pérdida de un familiar? ¿Dónde calza? ¿Dónde calza una caída siniestrosa o un choque en una moto nueva? ¿Dónde calza? ¿Dónde calza? A veces no calza, hermano, pero no calza en nuestra mente, no calza en nuestro entendimiento, pero sí calza en el propósito de Dios. Y nosotros necesitamos entender el propósito de Dios, porque nosotros para esto fuimos creados. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y si Cristo no fue la excepción, amado hermano y hermana, si Cristo no fue la excepción, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Nosotros necesitamos y no repetir escenarios en la vida. Hermanos, hay cosas que ya son buenas, no repetirlas en nuestro sistema de vida. Hay cosas que hay que parar, hermano. Ya deje de mentir, ya deje de estar haciendo lo que no agrada al Señor, ya dejemos de estar haciendo lo que no complace a Dios. Usted lo sabe y yo también. Y usted lo hace y yo lo hago porque se me ocurrió, porque me dio la gana. Es tiempo de parar, hermanos. Es tiempo de decir ya no más. Yo tengo naturaleza divina, yo tengo el poder y la gracia de Dios. Por misericordia de Dios soy salvo, por misericordia de Dios hago lo que tengo que hacer. Su gracia no ha sido en vano conmigo. Dice Pablo, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es tiempo de revolucionar nuestra forma espiritual y llegar a alturas, hermanos. Alturas, sí, hay una iglesia que vive en el perfil más bajo, pero hay una iglesia que vive en un perfil más alto. El apóstol en la revelación de Apocalipsis entendió esto, y hermano, y si queremos leer Apocalipsis, léalo desde esa mente, desde ese pensamiento. ¿Cómo él fue llevado hasta el lugar de Dios? Y alguien diría, porque tenía que darle la revelación. Sí, pero era un hombre piadoso. Sí, pero era un hombre de oración. Sí, pero era un hombre conectado con el Espíritu. Yo sé que Dios no tendría problema en hablarle a usted en el cine o en la televisión o en la playa, pero posiblemente Dios te va a encontrar en el momento de oración y va a ser más gratificante. Porque Dios es Dios, se puede hablar en medio de todo, desea. Él es Dios, mas Dios ha escogido formas. ¿Qué dije? No, todos juntitos, ¿qué? Dios ha escogido formas, y si quiere usted discutirlo con Él, peléese con Él, no conmigo. Hay formas de Dios. Hay formas de Dios, y las formas de Dios son las formas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. ¿Por qué lo hizo a través de Jesucristo? Y lo hizo porque el Cordero fue inmolado de antes del tiempo y murió y padeció y llevó todos los pecados. ¿Por qué no quitó y pudo haber raído a todo el mundo y hacer una nueva generación? Pero Él lo hizo así, es una forma de Dios. La forma de Dios es que Él habitó en un momento dado de su historia, de su vida, habitó en un templo y estaba en la presencia del Señor, estaba ahí. En el tabernáculo de Dios, en el tabernáculo de Moisés, habitó en el templo en un momento. Después se dispensó, ahora está en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Es la forma de Dios. Si usted quiere discutírsela, discútasela, pero ahí está. Entonces tengamos cuidado donde usted lleva al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo hay cosillas que no le gustan. Como el chifrijo, no, mentira. Como, esa es aberración, ¿verdad? Cuidado donde vamos, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces, deja que Dios mueva las piezas en tu vida, hermanos. Dios tiene el tiempo, el timer. Dios tiene el momento preciso. Nada pasa por casualidad a los que somos hijos de Dios. Usted está completo, hermano. No se angustie. Usted no se morirá ni antes ni después, ni yo tampoco. Yo que vivo casi traumado con eso. A mí me da un dolor de garganta y ya voy al doctor con 2 algodoncitos, como diciendo, doctor, yo que aquí vengo. Yo creo que ya ahora sí es cierto. Y mi esposa me dice, ay, mi amor, qué pésimo enfermo es usted, ¿verdad?
Esos días la ha sufrido, porque yo pienso que tengo, hermanos, ese soy yo. Yo dije, soy una persona débil. El Señor sabe que yo no aguanto las enfermedades, pero hay otros que el Señor dice, estos son buenos, aquí le mando, aquí le doy oportunidad de crecer. Amén. Ahora, Dios permite, no manda, ¿ok? Dios permite las cosas. Esa es la forma de Dios. Amén. Y si usted tiene claridad en lo que Dios a usted le ha dado, tenga convicción y tenga seguridad de qué es lo que Dios le ha dado a usted. Dios le ha dado una familia. ¿Cuántos estamos agradados con Dios por la familia? Esa es la familia. Esa es, sí, ¿verdad? Hay cosas de cosas. Bien, vamos, en carrera, cada pieza en su lugar. Cada pieza en su lugar. Vean que el apóstol Pedro empieza a hablar que hay que poner, agregar, después en el verso 6, en el verso 5 dice, pero ustedes, por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe. Hay que añadirle virtud a la fe. Por ahí tengo virtud y por ahí tengo fe. Hay que añadirle virtud a la fe. Ahora, más adelante vamos a ver realmente qué es, bueno, voy a de una vez, la parte de la virtud. Virtud es la disposición habitual por hacer el bien. ¿Qué es? La disposición, repitámoslo conmigo, es la disposición habitual por hacer el bien. Eso es virtud. ¿Hay virtud en tu corazón? ¿Usted está listo para hacer el bien, no importando a quién? Sí, aquel que me cayó pesado, aquel que me groserió, aquel que me ignoró, aquel que me dijo feo, aquella. Virtud, la disposición habitual por hacer el bien. Hasta este punto, hermanos, nosotros necesitamos, dice, agréguele a eso fe. Fe es algo infaltable en la vida cristiana, puesto que sin ella es imposible agradar a Dios. Amén. Es imposible agradar a Dios sin fe. Pero, ¿qué dice? El apóstol sigue diciendo, vean, hermanos, cada pieza va en su lugar y tal vez a usted no le encaja, pero necesitamos que eso encaje en su vida, que encaje. Dice también del conocimiento, dominio propio. Vean, añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud. Cuando hablamos de conocimiento, ¿conocimiento de qué? Conocimiento de lo que el Señor Jesucristo es, de lo que el Señor Jesucristo dice, escudriñar las Escrituras, no sea que nos desviemos en la verdad. Oseas capítulo 4, verso 6, el Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermano, es tiempo de volver a la Escritura, es tiempo de estudiar la palabra, es tiempo de hacer énfasis en la palabra, meternos duro en las Escrituras. Hoy hay miles de recursos, hermanos. Hoy hay muchos recursos, hay diccionarios, gente que Dios la ha usado para haber libros de libros. Hay muchas cosas, hay que tener cuidado, es como comer pescado, ¿eh? Que no todo el mundo dice, hay cosas que se dicen que no son, pero bueno. Conocimiento, este pueblo por su conocimiento se perderá. Ahora, pregunto yo, ¿cómo está tu virtud? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu conocimiento? Hasta aquí para el examen. ¿Es usted una persona de fe? Si usted tiene fe, usted va a hacer todo lo que Dios le diga que haga. Si usted no está haciendo lo que Dios le dice que haga, usted no tiene fe. Pues tenemos fe porque tenemos la medida de fe. Pero la fe en aumento, la fe prolongada, la fe como principio, la fe que se mueve, la fe que camina. Hay conocimiento, hermanos. ¿Cuánto conocimiento tiene usted y cuánto tengo yo? Conocimiento real implica que en la medida que conozco, lo practico. Usted podrá conocer mucha Biblia, pero si usted no practica, hermano, usted es como un metal que retiñe, como un címbalo que resuena. Usted podrá saber todo y saber muchas cosas, pero si usted y yo no lo practicamos, si usted y yo no lo vivimos, no somos más que alguien que conoce algunas cosas. Vean qué tremendo, porque el gran cuadro, dominio. A ver, ¿qué es dominio? Dominio propio. Dominio propio es una característica del espíritu que Dios ha puesto en sus hijos. Este es necesario para que no nos deslicemos, que no nos llenemos de vanidad ni de soberbia para controlar nuestras reacciones. ¿Usted controla las reacciones cuando anda manejando?
¿Controla usted sus reacciones ante la circunstancia adversa? Usted controla sus reacciones. Hermano, hoy es tiempo de analizarnos desde esa perspectiva, porque Él dice, si nosotros hacemos estas cosas, el gran plan de Dios es que usted le vaya agregando a su vida esto. Hay dominio propio en usted, o usted se desboca ante el pecado, o usted se desboca ante una necesidad, o usted y yo nos desbocamos ante situaciones. ¿Cuántas veces a usted le han dicho que la mentira no procede de Dios, que es del diablo? ¿Cuántas veces sabemos eso? ¿Y cuántas veces seguimos repitiéndolo? ¿Cuántos sabemos que los celos son del mismo infierno y usted sigue siendo celoso? Y viene del infierno y usted se lo come, y usted se lo traga, y usted lo vive, y usted lo disfruta, y usted lo hace. Celos, malditos celos. ¿Aló? Mentiras. Bueno, nosotros sabemos hacer cosas, muchas, y a veces no las hacemos. Dominio propio. Dominio propio en medio de nuestra forma inclusive física, natural, hermanos. Dios nos llama y nos observa en esto. Amén. Vea que otro aparece ahí en ese gran cuadro de Dios. Paciencia. Aquí sí es cierto que me lo voy a encontrar. Paciencia. La paciencia es la cualidad por la que podemos pasar por las pruebas en plena sumisión a la voluntad de Dios. ¿Qué es paciencia? Una cualidad. Vamos a ver, voy de nuevo. La paciencia es la cualidad por la que podemos pasar por las pruebas en la plena sumisión a la voluntad de Dios. Si usted dice que usted es una persona paciente, ¿verdad? No es porque usted tiene la capacidad desarrollada de ir a Levi's. Ya esa es paciencia probada, ¿verdad? No, la paciencia, esa paciencia en la cual la piedad es esa paciencia es la cualidad por la que podemos pasar por las pruebas en plena sumisión a la voluntad de Dios. Yo puedo pasar todas las cosas en paciencia, sometido a la voluntad de Dios. Repítalo conmigo para que nos tomemos este momento. A ver, la paciencia es la cualidad. 1, 2, 3. La paciencia es la por la que podemos pasar por las pruebas en plena sumisión a la voluntad de Dios. Es la paciencia, hermanos, que decidimos aceptar las decisiones de nuestro Dios creyendo que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Paciencia implica que yo sé que Él tiene cuidado de mí, pero que yo ando recta e íntegramente, hermano. Y aquí hay una exhortación para nosotros como iglesia, porque Dios necesita y está buscando gente genuina, hermanos. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que como nosotros hacemos algunas cosas y no nos pasa nada, nosotros decimos, uy, Dios, no me captó Dios aquí. Hice esto y aquí todavía estoy. Pero hermanos, hay un acumulativo en esto y hay una cosa que de verdad el enemigo sabe y en cualquier momento te la cobra y te la cobra a un precio muy alto. Amén. Vean, sigamos el gran plan de Dios, piedad. Ahí dice, ¿verdad? Que hay que agregarle, piedad. Piedad, la piedad es un sentimiento de compasión por el perdido o una devoción que podemos llegar a sentir por nuestro Dios. Piedad, Dios es piadoso y espera que usted y yo también seamos piadosos. ¿Usted es piadoso? ¿Cuánta piedad hay en nosotros, hermanos? ¿Cuánta piedad hay, hermano, por el perdido? Por aquella persona que no tiene. Porque al final, hermanos, nosotros debemos de ser del mismo calibre, de la misma forma en que Dios es con nosotros. ¿Somos gente piadosa? En el examen, ¿cómo van? ¿Van bien en el examen o qué? ¿O van a ir a, cómo se llaman esas que? A la convocatoria. Piedad, piedad. La piedad es un sentimiento de compasión por el perdido o una devoción que podemos llegar a sentir por nuestro Dios. ¿Usted siente de verdad
esa forma en la que Dios es su anhelo, es su corazón, es su vida? Afecto fraternal, hermanos. Otro momento, afecto fraternal. Es muy importante entender que si no podemos sentir un afecto genuino por nuestros hermanos y hermanas, es difícil que lleguemos a sentir algo similar por nuestro Dios. Juan en la carta primera, segunda de Juan, habla con respecto a eso. Si usted no ama a su hermano, usted no es nacido de Dios. ¿Cómo usted va a relacionar eso? ¿Cómo usted va a trabajar eso en su vida? ¿Cómo lo va a trabajar delante de Dios? Pregúntele al Señor. El que no ama a su hermano, dice, este no es nacido del Espíritu. Afecto fraternal. ¿Cuántos sentimos afecto fraternal? Hay 1000 motivos por los cuales a veces nosotros no queremos tener en medio de nosotros esos aspectos. A veces nos cuesta amar a alguien, a mí. No les cuesta amar a nadie. Dichosos. El afecto fraternal, eso que yo soy muy amoroso. Pero hay cosas que cuestan, ¿verdad que sí? El afecto fraternal. Hermanos, cuidémonos en medio de esto. Bien. El apóstol pone con respecto a esto, el amor, ¿verdad? Donde no hay mucho que explicar, es el último que pone. No importa, déjela ahí. El amor, aquí no hay mucho que explicar. El deseo del Señor Jesús es que nos amemos como Él nos ha amado. Así que basta decir que podemos tener todas las piezas anteriores del rompecabezas, pero si no está la última, nunca podremos completarla. ¿Cuál es el punto, hermanos? Vean que Dios tiene trazado una forma. Si usted me dice que usted tiene fe, pero no tiene amor, no funciona. Si usted o yo digo, yo tengo amor fraternal, pero no tengo compasión, no funciona. Sí pueden verlo como un rompecabezas, amados. Lo podemos ver. Al rompecabezas cada pieza calza en su lugar. Amén. Y aquí la Escritura nos está enseñando esto. En 1:8 dice, no ociosos y sin fruto. Porque el Señor lo que está interesado es en que yo crezca. El Señor está interesado en que yo pueda crecer, hermanos. Si yo no voy a crecer, yo no tengo fruto. Si yo no tengo fruto, yo no tengo delante de Dios que mostrar. Y los frutos son la forma en que Dios quiere. El cuadro completo se tiene que revisar. El cuadro completo tiene que hacer toda esta parte de la demanda, hermanos. Si tenemos las piezas en nuestra vida o vamos encaminados a tenerlos, podemos disfrutar de la vida cristiana. Nunca será para nosotros una carga. Nada, hermanos. No será una carga. No ociosos y sin fruto. Vean el verso 8. Lo leemos. Verso 8. Porque aquí estoy, se me fue. Si todo esto abunda en ustedes, ¿qué es lo que tiene que abundar en nosotros? Fe, ¿verdad? ¿Qué más? Digámoslo. ¿Sí se acuerdan? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Cuántas de esas me hacen falta? Hermanos, porque es posible que usted se encuentre faltante en algo. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde está el gran problema de la iglesia de Jesús. Porque al final el conocimiento de Cristo Jesús es lo que a nosotros nos va a llevar de vuelta a su presencia. No es el estado de una composición en la cual yo registro una forma religiosa. No funciona. No va a funcionar, hermano. No funciona. Funciona cuando usted y yo seamos y tengamos esa vida, una vida que no somos ociosos, donde hay fruto. Hay fruto en fe, hay fruto en paciencia, hay fruto en dominio propio, hay fruto. Y usted me dice, es que mira cómo me cuesta pero usted entonces tiene que esforzarse. Dice la palabra aquí, y Pedro nos lo decía, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hermano, es que nos ha sido, nosotros estamos capacitados. Dígaselo, dígale ahí al hermano, yo estoy capacitada. Yo estoy capacitada por Dios. Es lo que Pedro dice, hermano. La Biblia
es verdad y tenemos que hacerle caso. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos llamó. Hermanos, Dios no se ha equivocado. Aquí conocimiento no es la parte del psiquis. Conocimiento es revelación, conocimiento es revelación, conocimiento es revelación de Cristo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo es revelado a nuestras vidas a través del ejercicio espiritual, a través de la escritura, a través de la lectura, a través del devocional, a través de la obediencia, a través de cumplir con los imperativos. No crea que Cristo se le va a revelar a usted sencillamente porque usted es muy buena gente. No, hermanos, la revelación de Cristo tiene que ver, hermanos, con toda una forma en la que Dios no se va a salir, porque a Él le plació y Jesús lo dijo así, para que vean que no es cosa mía. Es al Padre que le fue dada que yo, el Hijo, fuera revelado. Y es el Hijo el único que puede revelar al Padre. Ahí está en Juan. Solo el Padre revela al Hijo y solo el Hijo revela al Padre. Entonces, ¿dónde está la revelación? Está en el Hijo. Y al Hijo hay que conocerlo a través de la Escritura. El Hijo hay que conocerlo a través de la vivencia, hermano. Nada hago con decir que yo conozco mucha Biblia. Si no conozco la piedad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, y viviendo esto, hermanos, tengo un acercamiento. La revelación viene por medio del Espíritu Santo. Hermanos, sí hay una forma. La forma es la forma de Dios. Porque si no, la Biblia no dijera oren. Si no, la Biblia no dijeran estudien la palabra. Si no, la Biblia no diría den testimonio. Si no, la Biblia no diría vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Bautícelos en el nombre del Padre. Porque si no, entonces Dios hubiera hecho así, en un chasquido, y a todo mundo lo impregna de su revelación. Y entonces dice, estos son los salvos míos, ¡pling! Estos, no sé, voy a dejarlos un rato por ahí. Aquellos de, no, sí, ingrato. Aquellos de por este lado, también voy a quererlos. Pero así no funciona, hermano. Dígame, ¿qué le costaba a Dios? ¿Qué le costaba a Dios? ¿Qué le costaba a Dios? Hacer un chasquido y hacerlo así. Pero hay gente necia, hay gente necia, hay gente necia, hay gente necia que no quiere acudir a Dios y creen que Dios puede ser burlado. Y que Dios me salvó y que ahora que entonces me salvó, ahora sí, pobrecito yo. Que Dios no me va a menospreciar, que Dios no me va a quitar. Cuidado, hermano. Cuidado. Dios no ama ni a los mentirosos. Dice a los mentirosos, a los borrachos, a los homosexuales, a los que hacen el mal, a los que calumnian. Dice, estos no tendrán parte conmigo. Estos no tendrán parte conmigo. Hermanos, estos no tendrán parte conmigo. Los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios, los creadores de males. Hay gente que le gusta, hermano. Hay gente que tiene toda una lista de males. Todo, ¿qué tiene hoy? Tengo esto. Y ahí van, hermano. Y digo, qué dicha que yo no me sé tantos nombres. Creadores de males. Y creadores de males para fantasear y para hacer cosas incorrectas, hermanos. Burladores de la palabra del Señor. Qué cuidado, hermano. Que Dios tiene su forma. Y yo quiero que esta hora nosotros terminemos. El Señor quiere hacerme crecer. Que usted se lleve esto en su corazón. Él no quiere que usted sea ocioso y sin fruto. Hermano, que usted y yo podamos aceptar en esta mañana que Dios nos tiene como Él sabe que nos tiene. Que usted esté seguro que Dios te tiene ahí. Porque hay gente que puede estar padeciendo enfermedad. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por la enfermedad? Es que por eso le digo, cuesta mucho. Pero de ahí, es que es muy fea. No le digo que si yo ya voy, no le digo, yo voy al doctor con 2 taquitos de algodón para que me los ponga, ya yo voy casi muerto. Soy una cosa traumática, terrible, terrífica. Pero ¿por qué no damos gracias a Dios por eso? ¿Por qué si damos gracias a Dios por algunas otras cosas? Es el sentido de la vida, amado hermano y hermana. Es el sentido de la vida. Sí, hay cosas que usted padece. Hay cosas que padecemos. Le pregunto a una hermana, ¿y por qué fue que es esto que le está doliendo? Me dice, no, es la cédula que ando puesta. Me hizo mucha gracia porque nunca he oído esa expresión.
Es decir, la edad. Sí, hermanos, hay cosas que nos van a pasar en la edad y ¿qué? Necesitamos abrazarlas. Ese es un mensaje para mí. Es un mensaje para mí. Es un mensaje para mí nada más. Así es que, pero yo quiero que usted diga, el Señor quiere hacerme crecer. ¿Lo podemos decir? 1, 2, 3. El Señor quiere hacer. Otra vez, el Señor. Si hay un interés en Dios es que su iglesia explote. Si hay un interés en Dios es que la iglesia surja. Hermanos, les conté el fenómeno que me encontré en este viaje a Nueva York. La iglesia, y me dieron la oportunidad de compartir en una iglesia americana, ¿verdad? Y era tan evidente y yo decía, Señor, y se me viene a mí, se me viene Gálatas 1:10. Y yo decía, ¿cómo arranco? Y yo aquí, ¿verdad? Y yo decía, bueno, hermanos, gracias. Y la traductora, y yo decía, ¿cómo arranco? Y se me venía esa palabra. Y yo, qué horrible me sentía. Y yo decía, Señor, bueno, yo no les voy a compartir de Gálatas 1:10, le digo. Entonces ya, dice, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Así empecé, pero ¿acaso tenía bosquejo de eso? Y cuando yo reacciono, ¿verdad? Mientras la muchacha, que yo no lo hago en inglés porque mi inglés es más profundo que el que... Y yo dije, esto es mío, Dios me está confrontando, ¿qué voy a decirles? Y entonces, hermanos, me paré con mucho temor y temblor en mi corazón y le dije, hoy veo una iglesia religiosa. Yo dije, nunca, primera y última que me invitan aquí. Y la muchacha se quedaba viendo, ¿verdad? Oye, entonces, hoy veo una iglesia que está compuesta solamente y lamentablemente de personas que están viniendo porque hoy es el día que abrimos la iglesia. Veo una iglesia que está consumida en su religión. Hermano, pero fue muy lindo porque el Señor me llevó por ahí, ¿verdad? Y fue un reto y poder decirles, hermanos, ¿por qué la costumbre se nos han hecho leyes? ¿Por qué las formas del humano? Porque tengo que venir, porque hoy es domingo, ni modo, me toca ir a la iglesia, ¿verdad? Algunos hasta mienten para no hacerlo. ¿Por qué esa religiosidad? Y fue un momento importante, pero pude verlo porque después de eso, por pura gracia, me invitaron a otra cosa que eran otros americanos y volví a ver exactamente lo mismo. Entonces, y me di cuenta que la iglesia latina en Estados Unidos es la que tiene el fuego del Espíritu Santo prendida. De todas formas, ¿verdad? Por idiosincrasia, el latino es más de, ¿verdad? Señor manda fuego, ese fuego celestial, ¿verdad? De pie alaba a Dios y todo eso. Pero es por el asunto. Vea, me fui a una reunión de hombres, ahí es donde lo probé. Me fui a una reunión de hombres, solo hombres, solo hombres. De todas formas, allá hay más hombres que mujeres. Así es que mujeres, no. Y cuando llegué, la invitación mía estaba para las 10:30 de la mañana y cuando me llama el pastor, me dice, pastor, no puede venirse ya como a las 7. De bueno, allá en Costa Rica son las 5 de la mañana, pero ahí voy. ¿No? Yo todavía estaba con el reloj de allá. Y me voy. Esta gente habían pasado, todos esos hombres, una vigilia, ya tenían vigilia y ayuno. Tenían 2 días. 2 días. Y querían que yo les compartiera. Mi tema era otro, porque era un asunto que es iglesia, pero... Y cuando yo veo a esos hombres, hermano, ninguno se durmió. Eso fue milagroso. Porque ustedes después de estar en vigilia de esa forma, en ayuno, ¿verdad? Aunque algunos me decían, ahí descansamos un rato en la alfombra. Pero poder ver esto me llamó la atención a mí, otra vez, porque son los mensajes de Dios allá para mí, no es para nadie más. De poder ver una iglesia que si queremos levantarnos en el poder del Espíritu Santo, necesitamos ser instrumentos e instrucción. Yo le decía, pastor, se me van a dormir con esto, porque es una enseñanza, no es ni prédica, ni les voy a poder gritar para despertar. Me dice, no, es la enseñanza que necesitamos.
Y Dios me usó de una forma maravillosa porque son gente que aman la palabra, que aman, hermanos, estar ahí. Y eso no es nada. Se fueron a la casa y yo tenía que predicar en esa iglesia a las 6 de la tarde. Todos los mismos hombres en el culto. Yo los tengo. Nadie se quedó diciendo, es que tengo días de ayuno, de oración y de estar ahí. Hermanos, ¿y por qué digo esto? Porque ahí es donde realmente el poder de Dios se mueve. Y Dios se mueve, hermanos, porque es la forma de Dios. Búsquenme y me encuentran. Temprano yo te buscaré, dice el texto. Y temprano Dios puede ser hallado. Esas son cosas que solo Dios sabe hacer. Dios no necesita, porque eso es claro, Dios no necesita que yo haga algo, pero Dios sí espera que en medio de su llamado, en medio de su invitación, yo sí vaya. Vengan a mí los trabajados y cargados. Es una invitación. Dios puede hacer con usted como lo hizo cuando usted y yo no conocíamos a Él. Éramos enemigos y nos trajo de allá. Usted no hizo nada. Y hoy usted no tiene que hacer nada, hermano. Pero nada para que Dios revele, para que Dios traiga, para que Dios use, para que Dios haga, porque el poder es de Dios. Más Él espera que nosotros de verdad actuemos como sus hijos y que nos creamos, que nos dio dones y que somos responsables de poder llevar el mensaje del Evangelio. Fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, hermanos. Estas son cosas del Espíritu. El Señor quiere hacerme crecer. ¿Cómo? Dígamelo para oírlo yo. 1, 2, 3. El Señor. Otra vez, por favor. Eso es verdad. Y si es verdad, es cierto. El Señor les bendiga. Padre, yo bendigo esta comunidad de fe, bendigo tu palabra. Señor, usted sabe todas las cosas a las cuales necesitamos seguir instruyéndonos, Señor. Confiados y creyendo, Señor, que de verdad tú nos has dado estas piezas del rompecabezas. Señor, que aceptemos la realidad con la que estamos viviendo. Ten misericordia de los que en una u otra manera padecemos o estamos padeciendo alguna enfermedad en el nombre de Jesús. Algunas necesidades que hay en medio del pueblo, en cualquier parte financiera. Ten misericordia. Por favor, te necesitamos ahí. Te necesitamos en el milagro, te necesitamos en el favor tuyo. Pero más, Señor, te necesitamos en que vengas y reveles tu palabra, que nos volvamos estudiosos de las Escrituras, que nos volvamos personas piadosas, estudiando la palabra, orando, buscando el ayuno, la oración, en el nombre de Jesús. Que dejemos algunas cosas, Señor, que sabemos que no están correctas en nuestra vida y que nos volvamos a la palabra y nos volvamos a ti a través de la palabra para no hacer más aquello que no es conveniente a nosotros, los que nos llamamos por misericordia hijos de Dios, que manejamos una naturaleza divina, porque el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu y somos templo del Espíritu Santo. Que caminemos en esto, en esta hora. Y gracias, Señor, por hacerme y por querer que yo crezca, Señor. Gracias, Señor, hasta la estatura de la plenitud del varón perfecto. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que el Señor les bendiga, les amo. El Señor lo sabe y usted también.